Si tu hijo no pregunta es porque sabe y la información que tiene ya la consiguió en otro lugar. Tus hijos están siendo bombardeados, mamá. Su mente y su corazón está siendo bombardeado constantemente porque el enemigo quiere ganar sus mentes y sus almas. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, nuevamente juntas, nuevamente pudiendo compartir la palabra de Dios con temas muy relevantes en la crianza. Y hoy traigo algo de dirección, de orientación para ti en el tema de cómo responder esas preguntas incómodas sobre la sexualidad o cómo guiar a nuestros hijos en medio de este tiempo cuando tienen inquietudes desde muy pequeños y nos da vergüenza, nos atemoriza enfrentar este tema. Quisiéramos que nunca llegara quizás la edad en que deberíamos hablarles. Como madre yo he estado ahí. Uno de mis hijos una vez iba en el automóvil conmigo, iba su profesora porque éramos muy amigas y este niño de repente me pregunta mientras yo conducía el automóvil o el coche, mami, ¿qué es sexo? Y yo me quedé fría, helada. Él no tenía como la edad para hacerme ese tipo de preguntas todavía y honestamente yo no estaba preparada en ese momento. Yo estaba manejando, conduciendo mi automóvil y la profesora saltó de repente y le dijo, sexo femenino, masculino, como nos toca a veces decir en el curso. Y yo creí que todo estaba resuelto ahí, pero no. Yo me sentí liberada en ese momento de algo que tenía que responder y que no estaba preparada, lo confieso, pero en la noche mi hijo volvió con la pregunta, mami, ¿qué es sexo? Delante de su papá. Y ahí aprovechamos y nos sentamos, pero nos dimos cuenta de que cuando los niños tienen preguntas, ellos van a buscar la respuesta. O la buscan en ti, mamá, o la van a buscar en otras personas. Y ese es el porqué de este podcast. Yo crié hace 30 años, más de 30 años, porque ya el mayor de mis hijos tiene 35. Y entonces no estaba tan agresiva la sexualidad como la está ahora. Así que pensando en eso y en lo que muchas veces nos escriben, he querido tomar este tiempo. No sé si será un episodio o quizás será más de uno en el que pueda abarcar lo que quiero compartir contigo, pero mi deseo es que puedas estar atenta a que no va dirigido realmente este podcast a madres con hijos en la pubertad o en la preadolescencia. No, debemos empezar mucho antes, cuando nuestros hijos están cerca de los 3, 4 años, a instruirlos y quizás las preguntas que ellos puedan tener van a ser contestadas más específicamente a partir de los 5 años o 6 años, porque ya despierta en ellos una curiosidad especial. Ahora, tu instrucción, mamá, debe empezar mucho antes. Debe empezar desde tan pequeños como ellos puedan entender, porque sus cuerpos fueron creados por Dios. Y eso es algo que tú debes enseñarle, mamá. Desde muy pequeñitos, Dios los hizo y los hizo preciosos para Él. Su cuerpo debe mantenerse puro desde pequeño, porque esta es la manera que conservando un cuerpo puro y una mente pura para el Señor, ellos van a ser librados de muchas tentaciones. Déjame comentarte que el mundo en que vivimos hoy es un mundo totalmente sexualizado. Es un mundo que vivimos bajo lo que se llama una revolución sexual. A partir de 1960 comenzaron a cambiar muchas cosas que se daban por sentado porque nuestras sociedades estaban cimentadas bajo la cultura cristiana, bajo principios cristianos. Aún nuestros padres no profesaran la fe como nosotros hoy la profesamos o tuvieran una relación íntima con Dios. Había valores cristianos.
sobre los cuales las sociedades se formaban. Pero en 1960 comenzó esta revolución poniendo en duda todos los fundamentos y empezaron las olas del feminismo. Bueno, la primera comenzó mucho antes, buscando realmente conquistas genuinas, porque todo comienza siempre con cosas que aparentemente son buenas, pero al final se distorsiona todo y la primera ola buscaba el derecho al voto, el derecho a que la mujer pudiera estudiar, que pudiera hacer transacciones de tener una propiedad o una cuenta de banco, que no podía. Pero la segunda vino buscando libertad sexual, vino buscando el poder abortar, el poder vivir como el hombre lo hacía cuando no es cristiano, teniendo múltiples parejas sexuales o tanto de un sexo como de otro. Todo esto puedes buscar información en nuestra página bajo el nombre de las 3 olas del feminismo, 4 olas, porque algunos creen que estamos en la cuarta. Y también en Google, es algo histórico, no es algo que nosotras en Aviva nos hemos inventado. Entonces, este mundo en que vivimos es caído por el pecado y Satanás se ha encargado de distorsionar todo lo bueno que Dios ha creado, en especial el sexo. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, su mandato fue a fructificarse, a multiplicarse. Entonces Dios tenía la intención de que esa unión entre el hombre y la mujer no solamente fuera de ayuda, de liderazgo, de compañerismo, sino que hubiese una intimidad entre ellos que los llevara a una plenitud total, en intimidad total que se conseguía a través de la unión íntima de ellos, sexual. Eso iba a procrear, pero también los iba a unir afectiva, emocionalmente, en todas las maneras posibles. Entonces Satanás se ha encargado de distorsionar esto. Y hoy vemos que nuestro mundo está totalmente sexualizado. Si te van a vender un vehículo, un coche, como dicen aquí en Europa, hay una chica casi desnuda en lo mínimo que pueda tener para mostrar el vehículo. Y ahora con esto de las Olimpiadas, yo he estado viendo muchas de las competencias y estas niñas que corren o hacen atletismo están, como quien dice, en casi ropa interior, sin necesidad, porque no se necesita estar en una braguita o un panticito pequeñito para poder correr. Eso no le da más agilidad, es simplemente los tiempos en que vivimos que están tan sexualizados. Y quizás tú podrás decir, bueno, es que mi hijo está muy protegido, yo lo guardo, él no ve nada de estas cosas, él no lo percibe porque, mira, yo le doy escuela en el hogar, o yo lo tengo en un colegio cristiano, o quizás en uno secular, pero yo me encargo de cuidarlo. Y si piensas así, mamá, estás perdiendo la batalla. Estás perdiéndola desde un inicio, porque tus hijos ven anuncios, ven dibujos animados que les hablan de familias que no son las familias normales como Dios las ha diseñado, sino familias monoparentales o donde 2 personas del mismo sexo pueden ser 2 mamás o 2 papás de un niño y quizás tengan algún compañerito así en su colegio. Tus hijos están siendo bombardeados, mamá. Su mente y su corazón está siendo bombardeado constantemente porque el enemigo quiere ganar sus mentes y sus almas. Así que te invito a que revisemos algunos conceptos desde temprano, porque tú no debes esperar a que ellos te hablen. Tú no debes esperar a que ellos te pregunten. No. Tu educación sexual, que eres tú y tu esposo, si está contigo como un hogar, debe comenzar poniendo los nombres verdaderos a las partes íntimas de su cuerpo, no usando diminutivos o nombres populares, no, llamándolos con el nombre biológico que tienen, el nombre que se les ha otorgado. Aparte de eso, enseñarles que sus cuerpos deben ser vistos solo por mamá y papá.
Cuando los bañas pequeñitos, varoncitos o niñas, deben ser solo tocados por papá y mamá, o si hay una abuelita que está a cargo de ellos, entonces por ella. Pero enseñarles desde pequeños que nadie más ve ni toca sus cuerpos. Y puedo darte una anécdota. Cuando quizás mis nietas, que son han sido muy educadas en esta parte por sus papás desde pequeño, quizás si estamos en cualquier sitio, una playa o algo así, y ellas ven a mi esposo en traje de baño, ellas dicen, uy, abuelo está. Apu, porque les dicen Apu, Apu está sin camisa, está mostrando las partes de su cuerpo. Y les decimos siempre, o les decíamos cuando eran muy pequeñas, bueno, es que en la playa se puede. Los papás, los abuelos pueden en las playas mostrarse así. Pero eso indica que hay un temor a mostrar lo que no se debe para otras personas, que el cuerpo es privado. Así que te invito a que reflexiones en estas cosas. El propósito de este podcast, mamá, no es darte reglas ni decirte cómo vas a hacer las cosas, sino que puedas educar a tus hijos en esta área con principios y valores, porque ellos son los que van a guardar sus almas, los que mientras crezcan y mientras sean sometidos a tentaciones o sientan cosas propias de crecer en sus cuerpos, esos instintos naturales, puedan poner una barrera en su mente, en su pensamiento y traerlos al Señor, porque solo la verdad da libertad. Las reglas ponen una cárcel y al final, cuando estás en una cárcel, quieres romper los barrotes y salir y probar otras cosas. Así que se trata de dar principios y valores. Otra cosa es, aparte de esta agenda sexual que tú debes estar al tanto, queremos que tú puedas leer, que te puedas documentar. Hay recursos como los libros que Dana Gresh ha escrito, conservando el pequeño que hay en tu hijo, el pequeño niño bueno que hay en tu hijo, o conservando la pequeña que hay en tu hija. Esos libros hablan para ya niños preadolescentes y cómo tú como mamá puedes guiarlos a una masculinidad verdadera, a un cuidado de su mente y de su cuerpo, igual a la niña a una pureza de mente y sexual y a tener una conversación abierta contigo. Por eso insistimos que debe comenzar desde muy pequeñitos. Debes estar dispuesta a responder sus inquietudes, mamá, a no temerle. No se trata de tener la conversación cuando llegue el momento. No, eso no. Ese concepto debes sacarlo de tu mente. Se trata de tener montones de conversaciones pequeñas cada vez que puedas. Quizás tú no sabes cómo empezar, pero mientras son muy pequeñitos pueden ver cómo nacen los cachorros en un documental de estos de animales, o si tienes un perrito en la casa, o si viene un hermanito nuevo. Es una perfecta oportunidad para empezar a hablarles de cómo Dios pone en mamá una semillita. Si son más grandes, empiezas a hablarle de espermatozoides y de óvulos, pero es Dios quien ha unido a papá y a mamá para que esa semilla, para que ese óvulo sea formado ahí, que luego dará a luz un bebé. Puedes explicarle el proceso por el cual pasaste mientras ellos estaban en tu vientre, cómo quizás se movían, pateaban, el dolor cuando los tuviste, si tuviste un parto doloroso, porque al final eso muestra tu amor, tu cuidado para ellos y cómo nacen los niños vaginalmente o por cesárea. En la medida de que ellos vayan requiriendo información, tú se las das. No das más información de la que tú entiendas que ellos están requiriendo. Niños pequeños, poca información y más concreta, más simple. Niños más grandecitos, preadolescentes, información más completa. Oye, mamá, te lo digo por experiencia, si tu hijo no pregunta es porque sabe y la información que tiene ya la consiguió en otro lugar. Tuve 3 hijos, 2 hablaban muchísimo y hacían todo tipo de preguntas y nos lo ponían muy fácil. Pero uno de nuestros hijos se negaba a hablar, se negaba a preguntar y le molestaba cuando se tocaba el tema. Resulta que este niño tenía compañeritas muy grandes, muy desarrolladas y por ahí entramos.
y le explicamos, ¿sabes por qué tus amiguitas de 8 o 9 años tienen ya cuerpos que se parecen al de mamá? Bueno, porque a las niñas les sucede un proceso que se llama menstruación. Dios ha diseñado esto para que sus cuerpos se vayan preparando desde que son niñas para poder tener bebés. Al principio, este hijo no quería que le tocáramos el tema, pero luego comenzó a hablar y a decir las cosas que ya otros compañeritos les habían compartido a su grupo. Y en ese momento nuestros hijos estaban en un colegio cristiano. Por eso te digo que no depende del ambiente donde los tengas, porque aún en tu casa, cercado de ti sola, ellos van a adquirir información por diferentes vías. Así que necesitamos estar dispuestas a responder todo lo que ellos quieran saber en esa serie de pequeñas conversaciones. Espero que nos podamos ver en otro podcast, porque en este ya el tiempo ha terminado, concluido. Creo que ha sido suficiente por hoy, pero el advertirte de que no se trata de una sola conversación, que te documentes sobre la revolución sexual que vivimos. Y así se llama el libro que quiero compartirte. Es el libro de la doctora Catherine Sheraldi y del pastor Miguel Núñez, ambos médicos, y escribieron un libro excelente llamado Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Son muchas las voces que nos están diciendo muchas cosas que no son ciertas ahí afuera, pero como madre debes estar muy, muy informada. Y de verdad, mamá, el hombre ha ido buscando nuevas formas, como dicen ellos, de expresarse sexualmente, de tener maneras diferentes a las que Dios creó. Y tú debes estar al tanto. Esta revolución comenzó, pero no ha terminado. No estamos ni siquiera con todo lo que estás viendo en su peor momento. Falta mucho por caminar. Eso dicen los expertos y es lo que las escrituras también nos aseguran. Y tú debes ser como los hijos de Isaacar, entendida en los tiempos que te ha tocado vivir. Ellos fueron entendidos para discernir lo que Israel debía hacer, dice Primera de Crónicas. Bueno, pues tú debes estar discerniendo este tiempo de revolución, de muchas formas que te dicen cómo debe ser la sexualidad humana cuando Dios la creó para una sola manera y de una sola forma, entre un hombre y una mujer. Él creó a Adán para Eva y a Eva para Adán. No dos hombres, no dos mujeres. Y debes discernir esto para poder enseñarles a tus hijos, para que ellos puedan tener una vida sexual plena. De aquí se forman los fundamentos de este tiempo en que tus niños quizás tienen 4 o 5 años y van a empezar a formar lo que va a ser su sexualidad para más adelante. Muchas bendiciones para ti y nos vemos en otro podcast tocando un poco más de estos temas. Bendiciones. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.